corriente, ahí sí. Ya. Bueno, como no hay lectura de la cuenta, pasamos de inmediato a la orden del día. Salvo que hubiera varios, ¿sí? Varios. Es puntual, pero yo creo que es bueno ilustrativo del secretario por los acuerdos que estamos tomando. Uno, si nos puede, algo le pregunté a él, pero fuera de sesión al final, de la que tuvimos en la mañana, independientemente de las sesiones de sala, que todavía está por verse si el viernes hay o no hay, y después qué va a pasar la otra semana, si a ver se van a distritar o no se van a distritar. Igual nosotros tenemos que seguir funcionando. Pero sí me gustaría si, por su intermedio, nuestro secretario pudiera hacernos muy rápidamente, nos puede hablar de los plazos que tenemos como comisión, para que no se vaya a ir la cosa encima de repente y por los invitados y también por las horas que estamos citando. Ok, antes que responda, le damos sobre el punto al diputado Boris Barrera. Claro, presidente, yo creo que podríamos dejar eso que es importante para el final de la sesión, porque como vamos, si es que nos van a llamar a votar a las 3, para darle tiempo a los invitados y que no perdamos tiempo en eso y lo dejamos para el final resolver esas cosas. Sí, ¿ya? Puede que tengamos más tarde resolver. ¿Es razonable? ¿Te parece? En eso sí que se puede, digamos, referir el señor secretario. Presidente, bien breve. Hay que tener en consideración de que el plazo para su excelencia el presidente de la República para contestar vence el día lunes a las 0 horas. Sí, de ahí empezamos a contar los 6 días que tiene la comisión, que serían el día domingo 8 de diciembre. Ese es el plazo máximo que son días corridos. La comisión tiene que evacuar su informe el día 8 de diciembre. Que es día feriado. Día feriado. Correcto. Ok. Están claros los plazos y lo de la semana lo vamos a ver cuando ya tengamos más información. Entonces, si les parece, a las 3 se reinicia la sesión de sala. Me imagino que se irá a votar, pero podemos dar, suspendemos, volvemos. ¿Ok? Ok. Bien, la orden del día corresponde continuar abocándose al estudio de esta acusación. Y así tiene invitado a la coordinadora del consultorio jurídico de la Universidad del Paraíso, señora Inés Robles, doña Inés Robles, y el director del Transporte Público Metropolitano, señor Fernando Saca, que está ahí presente. Entonces, invito a la señora Inés Robles, por favor, que tome asiento. ¿Tiene alguna presentación? No, la tengo para poder revisarla. Perfecto. Ella es la coordinadora del consultorio jurídico de la Universidad del Paraíso, pero yo prefiero que tome asiento y que se presente, por favor. Si quiere puede encenderla con el botón, no, con el negro que está en la base. Esa. Ahí sí. Por favor, su nombre y su cargo para registro de esta comisión. Buenas tardes, honorable comisión. Mi nombre es Inés Robles Carrasco. Yo soy abogada y soy la coordinadora de la Clínica Jurídica y Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso. Gracias. Adelante. Honorable comisión, yo he sido invitada a exponer en el marco de la acusación constitucional en contra del presidente de la República, el señor Sebastián Piñera. Esa acusación contiene 2 capítulos y yo me voy a referir exclusivamente al primero de ellos, en cuanto a si el presidente infringió abiertamente la Constitución y las leyes al consentir que las Fuerzas Armadas y las de orden cometieran violaciones a los derechos humanos de manera sistemática y generalizada. Inicialmente voy a indicar que no me corresponde hacer un juicio de valor ni tampoco un juicio político respecto al presidente. Solo voy a dotar de insumos a esta honorable comisión para que saque las conclusiones correspondientes, determine si se configuran los supuestos establecidos en la Constitución y la responsabilidad que pueda corresponder a los hechos, y también otro elemento relevante es la oportunidad de la misma. Les quiero señalar que la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso cuenta desde el año 1970 con un consultorio jurídico que brinda asistencia jurídica a personas de escasos recursos, de manera completamente gratuita. Desde el año 2018 se inició una unidad de derechos humanos en esta clínica jurídica.
Durante ese año incorporamos dos áreas, un área de derecho de migrantes y la otra área correspondiente a derecho penitenciario con enfoque de derechos humanos. Durante el presente año agregamos 3 áreas más de trabajo. La primera de las áreas consiste en derecho de familia con enfoque de género. La segunda área consiste en escuelas de incidencia de derechos humanos en la sociedad civil, proyecto que trabajamos en conjunto con el Instituto de Derechos Humanos. Y la última, que es la que tiene o parte con la conexión con el trabajo que hemos desarrollado estos días, corresponde a un programa de formación conducente a la tramitación de querellas a favor de personas sobrevivientes de tortura durante la dictadura cívico-militar. Ese programa de formación se hizo a nuestros estudiantes de la clínica jurídica, que es la asignatura de 5º año que debe cada estudiante de Derecho de mi escuela cursar. En razón de ello, al decretarse el estado de emergencia acá en la región de Valparaíso, en este caso el día 19 de octubre, comenzaron los primeros indicios, a nuestro juicio, de posibles vulneraciones a los derechos humanos. Por ello, tomamos la determinación con las profesoras que integramos la clínica de iniciar la atención a las víctimas, recoger sus denuncias, verificar si ellas eran posibles de presentar querellas u otras acciones, en este caso amparos y protecciones según correspondiera. A esta labor se sumaron estudiantes, tanto los estudiantes que estaban cursando la asignatura como otros estudiantes de Derecho, otros profesores de la escuela, y además se sumaron otros voluntarios con los que trabajamos de manera coordinada, que estaban trabajando paralelamente en los mismos temas. Algunos de ellos también estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, también de la Escuela de Derecho. Diversas observadoras y observadores también de derechos humanos, abogadas y abogados de la zona, que estaban muy alarmados por la situación que estaba ocurriendo esos días y que todavía sigue ocurriendo en nuestra ciudad y en realidad en la región completa. Esta labor consistía principalmente en las visitas a las comisarías, luego a los juzgados de garantía. La verdad es que, lo voy a decir en términos coloquiales, era prácticamente un neteo, ver que aquello que ingresara a la comisaría saliera de la comisaría para el juzgado de garantía y luego tener la información de lo que podía ocurrir. Uno podrá decir que extraña labor en tiempos de democracia, pero la verdad es que nosotros creemos que esa labor ha sido fundamental para que los hechos que ocurrieron no sean aún más graves y no se volvieran a repetir las situaciones vividas en Chile a propósito de desapariciones forzadas. Por lo tanto, esa información y tranquilidad a los familiares yo creo que fue de alguna manera fundamental y nos ha permitido recoger una serie de información. En lo concreto, en la actualidad, nosotros como clínica, acá en la región de Valparaíso, tenemos 120 denuncias. De esas 120 denuncias, 32 corresponden a perdigones, 67 corresponden a golpes de lumas, patadas, puños y atropellos por motocicletas, ilesos físicamente pero con daño psicológico evidente 7, desnudamiento y agresiones sexuales 3, impacto directo de lacrimógenas en sus cuerpos 3, personas que recurren por represión, disparo directo de gases lacrimógenos, pimienta, agua con mezcla de gases, esos corresponden a 8. Estas son lesiones de diversa gravedad, como ya he indicado, fundamentalmente por perdigones, golpes, gases, atropellos, algunas de ellos incluso que han sido sufridas por menores de edad, lo que de todas maneras hace que estas situaciones sean mucho más graves. Me referiré a los siguientes aspectos. El primero, los tipos de los hechos ocurridos, posible tipificación, muchas gracias, y antecedentes de ellos. Luego, al concepto de generalidad y sistematicidad, aunque adelanto que no es mi expertise en el tema, hace unos días atrás, el día 15 de noviembre, ante otra comisión, la que investiga la situación del exministro del Interior, una profesora de nuestra clínica, la profesora Fabiola Girao, explicó más detenidamente aquellos conceptos y me voy a remitir brevemente a ellos y a su presentación del día 15 de noviembre. Y finalmente, las políticas de reparación. Respecto a los tipos de hechos, nosotros hemos podido identificar que fundamentalmente son los siguientes: golpes con objetos, pie, puño, amenazas y atropellos, detenciones ilegales, heridas por balines o perdigones, heridas por gases lacrimógenos, abusos de índole sexual, vulneración de derechos de niñas, niñas y adolescentes, ataques al personal de salud o personas que brindan primeros auxilios. Primero de ellos, golpe con objetos de pie, puño y atropello. Es importante para poder graficar la situación, a mi juicio, expresarles los relatos de las víctimas, porque si no ustedes simplemente lo van a entender si tiene que ver o no tiene que ver con el tipo penal. Y acá lo importante, sobre todo para poder determinar si estamos en presencia de tortura, de apremios ilegítimos, lo relevante es el padecimiento físico y el padecimiento emocional de las personas.
Respecto al primero, golpes de pie, puños y atropello. Un relato. Quilpué, estudiante universitario, 20 años, 19 de octubre, en El Belloto. Transitaba con un grupo de amigos, fueron perseguidos y golpeados. Concretamente, la víctima fue golpeada 5 veces al momento de la detención. 3 funcionarios, además de golpearlo, le gritaban que siguiera corriendo. Intentó la huida, uno de ellos lo inmovilizó, azotó su cara contra el pavimento. Otros 5 carabineros lo golpearon nuevamente con puños y luma. Le colocaron esposas para detenerlo, subiéndolo a la furgoneta policial. Luego recibió golpes en la cabeza, brazo, muñeca, muslo y por medio de golpes de puño con la luma y con el casco de los mismos carabineros. Sí. Por nuestros compañeros, le gritaban carabineros, por nuestros compañeros te vamos a matar, en relación a los carabineros que se encontraban hospitalizados. Conforme a la constatación de lesiones, terminó con heridas, una escoriación, región interparietal, dolor a digitopresión, equimosis brazo izquierdo, otras lesiones en el muslo y otras escoriaciones en su mano derecha. Segundo relato, sexo masculino, 19 años, 24 de octubre, Plaza Simón Bolívar. La víctima se encontraba con varios manifestantes en la plaza mencionada hasta que funcionarios de carabineros dispararon bombas lacrimógenas, por lo que debió escapar del lugar. La víctima corrió en dirección a la avenida Brasil. Lo acorralaron 3 funcionarios motorizados. Durante el procedimiento lo obligaron a ponerse contra la muralla y abrir los brazos. Además pusieron las ruedas de las motos luego sobre sus manos para retenerlo. Un funcionario de carabineros le pegó con la culata del arma, fracturándole la nariz. Seguidamente lo tiraron al suelo, haciéndole la llave para luego pisotearle sus testículos. Posteriormente fue llevado a la comisaría sin ser formalizado y sin identificarle o señalarle ningún delito. A nuestro juicio, en los 2 casos ya señalados, a lo menos se configura el delito de apremios ilegítimos previsto y sancionado en el artículo 150 letra D del Código Penal. Otro relato ahora en torno a la tortura. Sexo femenino, comuna de Valparaíso, estudiante, 39 años, 21 de octubre, a las 10 de la mañana. Se encontraba cerca de las inmediaciones de un supermercado a cuenta. Ahora, quienes cometieron el hecho se trata de militares. Rodearon a otros militares que venían en fusil a pie. Los militares detuvieron aproximadamente a 12 personas. La víctima recibió golpes en la espalda y con la culata del arma militar, al interponerse para que golpearan a su amiga. La ordenaron expresamente que caminara como perro, mientras la apuntaban con el arma. Después de avanzar unos 10 metros aproximadamente, llegó al lugar donde había una cañería rota. En ese momento los militares le ordenaron que se arrastrara como gusano por el agua que corría en la calle. La víctima se negó, indicándole que prefería que le dieran un balazo. En todo momento los militares la insultaron con insultos que no corresponde que ellos señalen una comisión digna como esta. La víctima no pudo identificar a los militares que la agredieron, pues ninguno de ellos contaba con identificación. Posteriormente, la llevaron al interior del supermercado, la pisotearon con sus pies, aplastaron la cabeza de ella con los bototos contra el suelo, donde había vidrios producto del saqueo del supermercado. Durante la detención presenció además otras agresiones. Fue llevada a diversos centros de detención, comisarías, donde estaban llenas, así que finalmente la fueron trasladando de una en otra y finalmente estando en una a las 4 de la mañana la despertaron porque Carabineros habría indicado que había un calzón en el baño. Las quisieron obligar a desnudarse y cada una de ellas tuvo que mostrar, en esta oportunidad sin desnudarse, que contaba con su ropa interior. La víctima siente miedo, no duerme en la noche y piensa que en cualquier momento van a ir a buscarla. Como ustedes pueden apreciar, a nuestro juicio, en este caso se configuraría el delito de tortura previsto y sancionado en el artículo 150, letra A del Código Penal. Detenciones ilegales, otro punto. Muchas detenciones se efectuaron durante el toque de queda, fueron declaradas ilegales y algunas simplemente, como correspondía a una falta, no corresponde a un delito infraccionar el toque de queda, fueron dejados en libertad. Hay personas que ni siquiera se encontraban involucradas en desórdenes, que realizaban labores de prensa o que simplemente son observadores en materia de derechos humanos. El último caso afectó a una estudiante nuestra, Stephanie Labé, quien, haciendo esta labor de comisarías que yo ya he descrito, se identificó en Carabineros de Chile y fue acusada falsamente de usurpación de funciones. Fue tomada detenida, llamaron al fiscal indicándole una serie de hechos que no eran ciertos, de hechos que eran falsos. El fiscal determinó su detención. Afortunadamente, las labores que pudo realizar la defensora y nosotros como universidad conseguimos que liberaran al estudiante durante la tarde, si no habría tenido que pasar a control de detención y haber pasado toda la comisaría.
Stephanie Lavé. Esa estudiante, con doble. Esa estudiante, además, afortunadamente conocía sus derechos y los protocolos de Carabineros, también fue instada a desnudarse, situación que ella no aceptó, y finalmente no lo hicieron y ocurrieron otra serie de situaciones que son objeto actualmente de un recurso de amparo a favor de la estudiante. Heridas por perdigones o balines. Es de público conocimiento que a nivel nacional hay 1.180 heridas de perdigones, algunas de ellas con pérdida ocular, y también hemos conocido el día de ayer la situación del estudiante universitario que ha perdido la visión de sus 2 ojos. El día 21 de octubre del 2019, a las 3 de la tarde, frente al Hotel Diego de Almagro, ubicado en la calle Molina, con Blanco, un estudiante de periodismo tomaba fotografías de las manifestaciones, observó que una persona había sido herida con gas pimienta directamente a su rostro por funcionarios de Carabineros, fue a auxiliarlo. Al tratar de auxiliarlo, Carabineros lo amenazó con un rifle. La víctima intentó retirarse, pero sintió un golpe en la parte posterior de la cabeza, comenzando a sangrar profusamente. Todo ello producto del disparo. Le pidió ayuda a Carabineros. Carabineros abandonó el lugar sin prestarle auxilio. Desde el hotel llamaron al Hospital Carlos Van Buren para el servicio de ambulancias y llegó a buscarlo. Le extrajeron, además de los perdigones de la cabeza, otros en el codo, y hay uno que todavía tiene incrustado en su brazo que no es posible retirar. Como hemos descrito, estos hechos, a propósito de los balines y perdigones, motivaron que en el país se presentaran una serie de recursos de protección, algunos de ellos con orden de no innovar, que fueron conocidos en distintas regiones del país. En el caso de la región de Valparaíso, el rector de la Universidad de Valparaíso, Donaldo Valle, en conjunto con la clínica jurídica, presentamos un recurso de protección para la suspensión del uso de este armamento. Junto con ello solicitamos una orden de no innovar. Esa orden de no innovar fue acogida en primer lugar solo para manifestaciones de carácter pacífico, como ocurrió en el resto del país. Finalmente presentamos un recurso de reposición, toda vez que no es que quisiéramos amparar manifestaciones de carácter violento, sino que le hicimos presente a la Corte que esa situación podía generar problemas graves de interpretación, toda vez que la interpretación quedaba directamente en manos de Carabineros de Chile, quien debía aplicar la medida. Ya no estaban haciendo caso de sus protocolos, porque si hubiesen hecho caso de sus protocolos, ninguna o muy pocas de las heridas de balines en definitiva se habrían producido. Dada esa situación, presentamos un recurso de reposición acompañando videos que mostraban que no se había cumplido efectivamente con la orden, y la Corte de Apelaciones acogió el recurso de reposición y concedió la orden de innovar en los términos que se habían solicitado, y quedó suspendido en Valparaíso, por lo menos hasta la vista del recurso, el uso de ese tipo de armamento en todo evento. ¿Perdón? El día viernes de la semana pasada. El día viernes de la semana pasada salió esa segunda resolución. Ahora, esto no es tan distante de lo que ha señalado el informe que precisamente conocimos ayer de la organización Human Rights. En ella también, dentro de las recomendaciones, señala que se cese con el uso de balines a todo evento. Y lo señala por lo mismo que se ha señalado en definitiva, y que tiene que ver con que los propios Carabineros han señalado que no conocían el contenido del armamento que estaban disparando. Aunque esto último, debo señalar que ha sido desmentido por un reportaje de CIPER Chile, que ha acompañado un documento cuya veracidad no conozco, pero es un medio serio, que indica que había un informe a lo menos del año 2012 en que ellos conocían que ese armamento disparado entre 5 a 25 metros podía producir lesiones corporales graves. A eso se suma el informe de la Universidad de Chile, conocido por todos, que indica que el perdigón no eran de goma, o que su composición de goma era muy baja y que eran fundamentalmente de carácter metálico. El informe, ¿cuál es el nombre del informe? Perdón. El informe corresponde al de la Universidad de Chile, pero usted se refiere al informe anterior, la información de CIPER Chile. La información de CIPER Chile corresponde a un informe de la Dirección de Investigación Delictual y Drogas del Departamento de Criminalística del año 2012. Se solicitó. Sí. Que no tengo posibilidad de verificar la veracidad, pero me imagino que ustedes podrán solicitar si efectivamente ese informe es real. El otro corresponde al informe de la Universidad de Chile, y otro es un reciente informe elaborado por la Universidad de Valparaíso y un centro de neurología,
que realizó estudios a los perdigones que eran retirados a las personas que acudían al Hospital Carlos Van Buren, pero también respecto a las imágenes, las impresiones médicas que se pudieron tomar. En ellos se puede concluir que tienen una elevada presencia de plomo distribuido en forma homogénea, lo que se relaciona con la alta densidad detectada en los estudios. La goma no aparece reflejada en una radiografía ni en una imagen, sí aparece el metal o aquello que tiene alta composición metálica. Ese informe da cuenta de que efectivamente estamos en presencia de metal y con alta concentración de plomo. Este último estudio corresponde a la Universidad de Valparaíso, hecho en conjunto con médicos del hospital y también con la unidad de neurología del hospital y médicos de la Universidad de Valparaíso, que puedo poner a disposición de la comisión si así lo requiere. Además, otro de los tipos de heridas corresponden a heridas directas por gases lacrimógenos. Me refiero, se disparan algunos de esos gases lacrimógenos, aparte de aquellos que son rociados por el zorrillo, aparte de aquellos que van mezclados con el agua que tira el guanaco. Además de ellos, hay escopetas que disparan los gases lacrimógenos, que también tiene un protocolo, eso se tiene que disparar al aire, y lo que ha ocurrido también es que se están disparando directamente a las personas, a corta distancia. Uno es el caso de una estudiante de acá de Valparaíso, que actualmente se encuentra en reposo porque recibió el impacto directamente en su cara y tiene serias posibilidades de poder perder la audición. El otro ocurrió reciente, hace unos días, un profesor en la calle, en la Avenida Argentina, acá en Valparaíso, recibió un impacto en su rostro que le produjo lesiones maxilofaciales. A ese impacto precisamente se refiere en la visita de Human Rights, porque estaba en el Hospital Carlos Van Buren, me consta, nosotros estábamos reuniendo con ellos, cuando llegó esa persona afectada y se pudo reunir no con la persona afectada porque estaban realizándole procedimientos médicos, pero sí con un familiar que lo acompañaba y desde luego con los médicos que lo atendieron, y efectivamente le fue disparado a la cara y le produjo lesiones importantes. Otros tipos de abusos son de índole sexual. El relato corresponde a una egresada de Derecho que fue trasladada a la segunda comisaría de Valparaíso. Las funcionarias de Carabineros, que no portaban identificación, le exigieron sacarse todos los aros que llevaba en el cuerpo. Hago presente que además la egresada de Derecho utiliza piercing en sus pezones. Le pidieron que se sacara esos piercing, ella le explicó que no era posible porque esos requieren una forma de extracción especial y deben hacerlo en el lugar donde fueron instalados. Amenazaron con cortarle los pezones si no se los retiraba. Finalmente, Carabineros desistió, afortunadamente, de aquello, y además la obligaron a desnudarse y a hacer sentadillas para revisarle la cavidad vaginal y anal. Esa misma situación se volvió a repetir por Gendarmería de Chile en el calabozo del Juzgado de Garantía de Valparaíso. Esta situación es solo un relato, pero es un relato que se ha repetido en varias oportunidades, pese a que existe un protocolo de no desnudamiento en las comisarías. Sin perjuicio de que ha habido desnudamientos también de hombres, hago presente que el desnudamiento femenino tiene características o consecuencias especialmente distintas respecto al enfoque de género que un desnudamiento puede producir, ¿ya? En este caso fue hecho por mujeres, pero es de todas maneras igualmente vulneratorio. Hay otras situaciones donde han participado o han estado presentes hombres. Otro relato, mujeres, estudiante secundaria, 15 años, 23 de octubre, 17:30 horas aproximadamente, calle Carampangue, con calle Rasuris. Adolescente fue bajada de un furgón que se encontraba junto a otros detenidos y fue obligada a tirarse al suelo. Allí el carabinero civil de identificación colocó la pistola en la cabeza y la amenazó con matarla si intentaba huir. Además fue detenida en el proceso e insultada reiteradamente. No se le indicó el motivo de la detención, no se le leyeron los derechos del detenido y no hubo control de detención. Se le comunicó a un familiar que estaba detenida y fue liberada ese mismo día. Perdón, ese relato que acabo de señalar corresponde a una vulneración de niños, niñas y adolescentes, porque estamos hablando de una chica de 15 años. El otro relato respecto a vulneraciones de niños, niñas y adolescentes corresponde al que todos conocen, niños entre 9 y 16 años en Villa Alemana jugando en la Plaza de Belén. Al finalizar una manifestación hubo incidentes, todos comenzaron a correr, los niños se asustaron y corrieron.
fueron detenidos por carabineros y llevados a la comisaría de Villa Alemana. Los menores de 14 años fueron dejados en libertad y entregados a sus padres tras un par de horas de detención dentro de un furgón policial y luego en la comisaría. Hago presente que los hechos ocurrieron como a las 8:30 y los chicos fueron dejados en libertad durante las horas de la madrugada, 2 de la mañana. Los mayores de 14 años los dejaron detenidos y fueron sometidos a control de detención a la mañana siguiente en el juzgado de garantía, que los dejó libres sin aplicar medidas cautelares. Los carabineros habrían agredido a los niños. Estos no constataron lesiones, pues muchas de las familias a las que corresponden esos niños son familias vulnerables, están en algunos programas del Sename, por lo tanto tenían temor de hacerlo por las represalias que esta situación pudiera significar y en el fondo por el temor de que se afecte la situación de sus hijos. Ataque al personal de salud, médico voluntario, operativo médico, atendiendo a un herido en la manifestación en la Plaza Victoria. Tiraron gas lacrimógeno a menos de 2 metros, impidiendo la atención. Había personal del SAMU. Hay quienes sostienen que la gravedad de esta situación, que esta situación es muy grave, pues ni en situaciones de guerra armada se ataca personalmente al personal de salud. Respecto, como ya adelanté, el concepto de generalidad y sistematicidad, yo me voy a remitir a lo que señaló la profesora Fabiola Girao en la sesión el día 15 de noviembre, en relación a lo establecido en la Ley 20.357, que tipifica los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes y delitos de guerra. Por generalidad se atiende al número de personas afectadas fundamentalmente, que en este caso podría configurarse, y el ataque sistemático corresponde a una serie de actos sucesivos que se extienden por cierto periodo de tiempo y que afectan o son dirigidos a un número considerable de personas. Respecto a ese tipo de órdenes, no necesariamente tienen que ser órdenes expresas, probablemente no vamos a encontrar ninguna orden expresa, sino que en definitiva lo que en algún minuto deben verificar para ver si se cumple con, en este caso con el tipo penal, corresponden a si estos, en el fondo hay patrones, y que esos patrones se repiten con el tiempo. Eso es probablemente lo que esta comisión deba dilucidar. Quisiera hacer un punto relevante y final respecto a la importancia de políticas de reparación oportuna. Ese es un tema que no puede quedar detrás, aunque estemos en la parte central del asunto que tiene que ver con la determinación de las violaciones de los derechos humanos. No puede volver a ocurrir lo que ocurrió en Chile a propósito de la dictadura cívico-militar, porque la reparación en esta oportunidad sí debe ser oportuna. Ya no se desmiente la existencia de violaciones a los derechos humanos. 2 organismos internacionales no gubernamentales han señalado que lo hay. El informe de la ONU probablemente también señale lo mismo en cuanto a violaciones a los derechos humanos y estamos esperando la visita de la Corte Interamericana, que ya hizo una visita previa o preliminar en que también oyó directamente este tipo de testimonio. Hay que señalar que estudios muestran que poblaciones que están expuestas a expresores de carácter físico, psicosociales, presentan años después mayores tasas de morbilidad y mortalidad, o sea, se reduce la expectativa de vida. Las personas que fueron víctimas de tortura ahora, además del daño transgeneracional que se genera en sus hijos y en sus descendientes, también van a probablemente sufrir una acorte de sus expectativas de vida y además que su calidad de vida no va a ser de lo más correcta. Antes el Estado tuvo un actuar y una respuesta muy tardía. No creo que valga la pena centrarse en largas discusiones respecto al tema. Es importante que rápido se establezcan comisiones respecto de verdad y de reparación, junto con atenciones de salud que sean eficientes, además del acceso a la justicia, que el acceso a la justicia también corresponde a una forma o una visión médica respecto de las personas que en definitiva han sido víctimas de tortura. También el poder acceder a la justicia es una forma de reparación. Y es importante también que los fondos que se puedan destinar no sean fondos que correspondan al Ministerio de Salud, que ya sabemos que tiene serios problemas. Lo ideal sería que quienes generaron el daño paguen el daño y probablemente esos gastos creo que correspondan mucho más que lo hagan desde la cartera de defensa y con fondos de defensa, tal como en alguna oportunidad se hizo a propósito de las minas personales, ¿verdad? A diferencia de lo que ocurrió con las normas respecto de reparación de delito de lesa humanidad en Chile, que se cargaron en el fondo de manera general, las otras se cargaron a ese presupuesto. Me parece que puede ser una buena alternativa de reparación. Y desde esa perspectiva también quisiera manifestar mi preocupación por el reciente proyecto de ley ingresado a este Congreso por el presidente de la República. Los medios han indicado algo que se conoce como letra chica, y que pueda traer aparejada una especie de amnistía, que es en definitiva lo que podría llegar a ocurrir. Y esa situación es a priori muy grave,
porque si ya se ha determinado que en esta situación estamos en presencia de violaciones a los derechos humanos, porque ahora el propio gobierno lo reconoce. El día de ayer indicaron que el informe que había entregado esa institución internacional, a diferencia de lo que dijeron del de Amnistía Internacional, sí era válido. Hay reconocimiento por parte ahora, afortunadamente, del gobierno de las violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, establecer de alguna forma alguna especie de amnistía de carácter general o particular respecto de ciertos hechos puede ser realmente muy peligroso. Y concluido la intervención. Muchas gracias, señora Inés Robles. Voy a conceder la palabra, entonces vamos a enumerar primero. Parece que fue don Boris, después don Gastón von Wildenbruch, después diputado Jaime Naranjo. Ok. Diputado Boris Barrera, por favor. Gracias, presidente. Bueno, primero darle las gracias a nuestra invitada Inés Robles por su exposición. Quería preguntar ¿cómo se ha desarrollado la labor que están cumpliendo ustedes en todo este periodo de crisis? Si se le ha facilitado realizar su trabajo, si lo han dejado entrar a las comisarías, por ejemplo, a los hospitales. Pero después... Sí. ¿Respondo todas al final o voy respondiendo? ¿Se puede anotarlas? Porque tendría que facilitar tenemos hay una tarjetita para anotar. un lápiz de alta gama aquí, Ya. ¿no? Si han podido desarrollar su trabajo con facilidad o han tenido dificultades y cuáles han sido. Y lo otro, que algo se refirió, pero me gustaría ver si se puede explayar un poquito más. Por ejemplo, yo le voy a contar mi experiencia. En mi distrito han habido manifestaciones durante todo este periodo, pero hubo un día, no recuerdo la fecha, en donde el actuar de Carabineros fue como más violento que otras veces. Hay un día en que eso como que estalla y empiezan los primeros heridos con perdigones. Eso no fue desde el primer día, fue un día como, no sé, como los 3 o 4 días de que empezaron las movilizaciones y empezaron en varias comisarías, en varios sectores de mi distrito al mismo tiempo. Lo que establece como una especie de patrón, y del cual usted también se refiere. ¿Usted aquí también lo lograron, lo pudieron identificar? O sea, de que en algún momento se establecieron patrones en cuanto al uso de armas, en cuanto al nivel de uso de la fuerza y eso principalmente. Eso, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra don Gastón von Wildenbruch. ¿Ah? No, que va a anotar, y por eso que tiene más capacidad de... Gracias, presidente. Saludar a señora Inés Robles. Yo quiero preguntarle por algún aspecto más de forma respecto a, para entender mejor, porque ¿cuál es el funcionamiento de este momento, digamos, del consultorio que usted preside, jurídico? ¿Quiénes son sus miembros? ¿Cuál es la metodología utilizada para hacer seguimiento de causa y presentación de recursos judiciales? ¿Cuáles son las cifras respecto al seguimiento de causa y recursos judiciales? ¿Cuántas de las causas tramitadas por el consultorio cuentan con sentencia? ¿Cuál es su relación con la Fiscalía? ¿Ha habido buena acogida por parte del Ministerio Público para recibir su colaboración? Gracias, presidente. Gracias, don Gastón von Wildenbruch. Tiene la palabra el diputado Jaime Naranjo. Muy bien, en primer lugar agradecer a la señora Inés Robles por su exposición. Usted comprenderá que usted está frente a un hecho histórico. Hacía casi desde mediados del siglo pasado que no se acusaba a un presidente de la República. Por consiguiente, todo lo que usted ha señalado quedará, por cierto, en los anales de la historia de nuestro país. Y por la relevancia del testimonio que usted ha entregado hoy día, yo quisiera hacerle una sola pregunta.
de acuerdo a lo que usted ha relatado, que claramente habla de violaciones generalizadas de los derechos humanos en diversas expresiones, que caerían en crímenes prácticamente de lesa humanidad. ¿Usted considera, además de haber conocido 2 informes de 2 organismos internacionales en temas de derechos humanos que son muy relevantes y que muchos los ocupan cuando nos necesitan ocupar, pero hoy día cuando nos afecta hacen distinciones entre uno y otro? ¿Usted considera que esta acusación constitucional tiene fundamento? Gracias, diputado. Yo también quiero hacer algunas consultas. Quiero hacer valer su rol de abogada y quiero preguntarle si usted piensa que el presidente de la República podía tomar decisiones que impidieran estos hechos. Lo segundo, que ya se ha planteado, si son hechos aislados o podrían responder a órdenes generales. Y también vinculado un poco a la pregunta del diputado Boris Barrera, si usted advirtió patrones de comportamiento en Carabineros y en Fuerzas Armadas, que hubieran habido coincidencias, digamos, en cuanto a como patrón de conducta. Le ofrezco la palabra a Inés. Muchas gracias. En primer lugar, en cuanto a las facilidades de trabajo, la verdad es que fue difícil y sigue siendo difícil, ¿ya? Carabineros de Chile en particular no ha sido muy colaborador, ha obstruido, ya lo señalé, la situación que pasó con nuestra estudiante. Fundamentalmente el tema ha sido muy difícil respecto a conseguir listas de detenidos todos los días. Las listas de detenidos se consiguieron recién, y no en todas las comisarías, varias semanas después de iniciados estos hechos. Y se consiguieron porque una juez de garantía de la zona envió un oficio a las comisarías pidiendo que por favor publicitaran la lista de los detenidos. ¿Cuáles fueron lo que señalaba siempre Carabineros? Preguntaba, ¿usted está en la lista del Instituto de Derechos Humanos? Obviamente nadie estaba en la lista del Instituto de Derechos Humanos porque son funcionarios que además son muy poquitos y no tenían posibilidad de tener ninguna cobertura. Por lo tanto, el trabajo que hicieron observadores era fundamental para poder trabajar en aquello. Entonces, Carabineros iba al oficio que tenía del Instituto de Derechos Humanos y decía, usted no es funcionario, entonces a usted yo no le puedo entregar ningún tipo de información. Obstaculizando desde luego incluso el ejercicio, no solo de los observadores, yo creo que más grave, del ejercicio de la profesión de abogado. Muchos colegas míos, ya titulados, no solo observadores, se acercaron también a las comisarías a preguntar por los detenidos. Les decían que tenían que tener el nombre. Perfecto, en muchas oportunidades se les entregaba el nombre. ¿Por qué? Porque la familia estaba afuera requiriendo información. A pesar de eso se les negaba la lista de las personas detenidas y se les negaba acceso al detenido. Luego de que las personas se podía tomar contacto con ellos o que el abogado insistía presentando un amparo, pero este amparo ante el juez de garantía se constituía en la comisaría o llamaba a la comisaría para pedir que por favor dejaran ingresar a los carabineros. Ahí los colegas se podían percatar de situaciones, los colegas abogados se podían percatar de situaciones como que les decían, oye, esa gente que está afuera te quiere puro cobrar. Te van a sacar una cantidad de plata, así que mejor que no, que tú esperarías. O lo clásico también es, si tú firmas acá, te vamos a dejar más rápido, si no haces la contratación de lesiones, te vamos a dejar más rápido salir. Entonces, la verdad ha sido un poco complejo, al punto de que el Consejo para la Transparencia, hace unos días atrás, tuvo que sacar en el fondo un oficio indicando la obligatoriedad de Carabineros de Chile de proporcionar la lista de los detenidos a cualquiera que pregunte. Ni siquiera es necesario ser abogado, a cualquiera que pregunte porque tiene que ver con la publicidad de los actos de la administración, situación que también se les hizo presente en muchas oportunidades porque había oficios u otros casos anteriores donde se había presentado esta misma situación ante el Consejo de la Transparencia. Si me pregunta si fue difícil, sí, porque había graves dificultades de acceso a la información que hasta el día de hoy a veces también se han visto. Desde luego sí debo señalar que en menor medida. Respecto al tema de lo violento, de la expresión violenta, yo diría que nosotros sí notamos una diferencia. Durante los días del estado de excepción, el trabajo se concentró en la comisaría. Ahí estaba el trabajo, porque había muchos detenidos. Lo que más habían detenido, las comisarías efectivamente no daban abasto, estaban muy llenas. Pero terminado el estado de excepción, el trabajo se concentró en los hospitales. Porque disminuyeron los detenidos, el trabajo de nosotros. Bueno, me imagino que también en este caso se concentró mucho más en los hospitales porque empezaron a llegar muchas más personas, no con total lesiones, sino heridas de perdigones, muchos más heridos.
muchísimos, hay una diferencia. Menos detenidos. ¿Por qué? Porque ocurrió algo que nosotros entre los observadores le hemos llamado una especie de cifra negra. Esa cifra negra corresponde a algunas personas que son detenidas. Bueno, aparte de los perdigones, que hay gente que ha estado esperando la micro para volverse a su casa y le ha llegado un perdigón. Hay otras personas que son paseadas. Es un paseo en los vehículos policiales, que no dura 10 minutos al trayecto, sino que son largas horas y que en el fondo son retenidos, una especie que jurídicamente no existe, y luego son dejados en libertad. Y eran dejados en libertad, obviamente no tan íntegros como subieron arriba de ese vehículo policial. Entonces, me pregunta si hubo alguna diferencia. Claro, se tornaron los violentos, terminado el estado de excepción, aumentaron fundamentalmente las lesiones y bajaron los números de detención. ¿Por qué? Porque las detenciones había que dar cuenta. Finalmente, ante el juzgado de garantía, esas personas pasaban al juzgado de garantía, pasaban a presencia del juez de garantía y eventualmente el defensor podía señalar, además de la ilegalidad de la detención, que habían ocurrido algunos hechos y que estaban haciendo los jueces de garantía, en muchos de los casos como corresponde, solicitando que se abrieran las investigaciones, el Ministerio Público, respecto de las lesiones que sufrieron esas personas. Después hay una pregunta respecto del funcionamiento de los miembros, dice, de cómo funciona. La clínica jurídica siempre ha llevado causas de carácter judicial. Lo que pasa es que las causas de carácter judicial que nosotros llevamos no tienen que ver con esta naturaleza. Sino que son causas de familia, causas de arrendamiento, cosas que tienen que ver con ese tipo de problemática. Pero nos vimos necesariamente obligados a transformar nuestros esfuerzos. Desde luego seguimos con la tramitación de esas causas porque lo hacemos responsablemente, pero sumamos a una serie de profesores que ya formaban parte de la clínica y otros profesores voluntarios, expertos en distintas áreas, desde luego litigación penal, desde luego en derecho penal, aunque no lo crean, también en derecho administrativo, en todas las áreas del derecho, y todos han puesto su trato en aquello. ¿Cuál es el seguimiento de las causas? El mismo tipo de seguimiento que le hemos dado siempre a las nuestras. Esa causa se ingresa, además existe la oficina virtual judicial, esas causas las estoy patrocinando directamente yo, por lo tanto están todas en mi oficina virtual judicial y les vamos haciendo seguimiento de manera paulatina. Usted me pregunta respecto a sentencia, imposible. Imposible, porque los hechos ocurrieron recientemente, ni siquiera ha habido, en algunos lugares había un par de formalizaciones, pero las investigaciones no demoran días. Las investigaciones, una buena investigación puede durar meses. Además, en muchos de estos casos, siendo muy honesta, va a ser muy difícil saber quién fue el policía que golpeó a determinada persona o quién fue el policía que disparó, porque ya sabemos, muchos de ellos están sin sus nombres. Entonces, no va a ser en muchos casos posiblemente determinar la responsabilidad penal directa, lo que no significa que no se pueda determinar que los hechos existieron y ocurrieron. Lo que no va a poder pasar es que puedan ser atribuidos a una persona específica, determinada. Por lo tanto, sentencia a esta altura, imposible. Si usted me pregunta si el Ministerio Público ha actuado apropiadamente, sí, nosotros afortunadamente hemos podido actuar coordinadamente con el Ministerio Público a través de la unidad de víctimas que tiene el Ministerio Público, cuyo fiscal encargado acá en la zona, sostuvimos una reunión con él, en conjunto también con los hospitales, con representantes, con abogados representantes de los hospitales y también con el Instituto de Derechos Humanos para buscar vías coordinadas, en especial para que muchas de las personas afectadas pudieran tener una rápida llegada al servicio médico legal y en algunos casos se pudiese aplicar lo que se conoce como protocolo de Estambul, que solamente legalmente está facultado para hacerlo el Instituto Médico Legal. Así que desde esa perspectiva, sí, ha habido una buena acogida. Las causas sí, desde luego, no han sido todo lo rápido que uno quisiera poder tramitarlas, porque hay que tomar los relatos y trabajar con las personas con mucho cuidado. No estamos hablando de una persona que le retiraron, lo asaltaron y le sacaron su cartera. Estamos hablando de personas que tienen que ser tratadas con el máximo cuidado y delicadeza. En general, muchas de esas entrevistas nosotros tratamos de hacerlas con psicólogo también, porque luego de que terminan de contar el relato es necesario contenerlos, porque son situaciones de verdad muy graves. Yo he señalado estos días que hay algo que uno siente que le corre el cerco. Yo he sentido que tenía que me han corrido el cerco moral. En algunas oportunidades, en algunas situaciones me he visto diciendo, bueno, pero no le pegaron tanto. Y eso yo lo encuentro grave, incluso desde la perspectiva moral para mí. Yo también me he visto moralmente afectada con esto, porque a mí me corren el cerco. Me han corrido el cerco de normalizar y decir, ya, pero bueno, no fue tanto. Porque son tan graves otras situaciones
que uno hace que otras que también son muy graves las tiende a minimizar. Hemos tratado de darle criterios de prioridad a las que consideramos, por eso le digo, me ocurrieron en el cerco, más graves, para buscar atención oportuna y que precisamente también puedan empezar con procesos reparatorios rápidamente en atención de salud y en atención psicológica. Me preguntaban aquello que dice relación, si yo considero que la acusación tiene fundamento. Yo planteé al principio, es súper complejo porque mi dedicación siempre ha sido al mundo académico, a una parte específica que es la enseñanza clínica del derecho, a eso es lo que yo me dedico. Entonces la opinión que yo puedo dar es una opinión más bien de carácter personal, y desde carácter personal yo considero que sí tiene fundamento. Probablemente, personalmente le podría decir que me parece que quizás no sea la oportunidad, porque usted me lo preguntó y yo se lo voy a responder con honestidad. Yo creo que probablemente no es la oportunidad, lo que no significa que la acusación no carezca de fundamento, que me refiero a la oportunidad política. Y nuevamente reitero que eso lo hago absolutamente a título personal, porque no son mis lides, no son las lides políticas, esa no es mi área. Preguntaron también si el presidente de la República tenía facultades para poder hacerlo. Yo creo que sí. La palabra violación a los derechos humanos nosotros las empezamos a escuchar en voces del presidente de la República bastante tarde. La concentración o los principales acciones del presidente de la República eran en torno al orden público, minimizando la existencia de violación a los derechos humanos que ya se sabía que existían. Y probablemente si el presidente de la República, en vez de decir públicamente que respalda el accionar de Carabineros, hubiese sido más firme a señalar que respalda el accionar de Carabineros mientras no sea vulneratorio de los derechos fundamentales. Si aquellos datos que iba entregando el Instituto de Derechos Humanos él los hubiese recogido, probablemente, incluso diría que no llegaríamos a la situación extrema donde estamos. Yo vivo en Valparaíso. Yo sufro lo que sufre mi ciudad noche a noche, que está azotada un poco por la situación violenta. Y siento que esa situación violenta se pudo, en definitiva, haber evitado. Porque precisamente las restricciones que se han tenido que hacer es porque Carabineros no cumplió, me refiero a Carabineros fundamentalmente porque el estado de excepción duró una semana más acotado, no es que no hayan ocurrido situaciones graves, pero ha sido un poco más permanente la situación de Carabineros. Si Carabineros hubiese respetado propiamente los protocolos y los encargados de velar por la actividad de Carabineros los hubiesen hecho respetar los protocolos y los hubiesen llamado y restringido, probablemente muchas de estas situaciones, tanto de violación a los derechos humanos como situaciones del orden público, no estarían presentes por lo menos en esta magnitud. Patrones de comportamiento. Sí, hay patrones de comportamiento. Las personas que trabajan en el área de salud pueden señalar que muchos, por lo menos de los disparos que estamos hablando de perdigones, son de el tórax hacia arriba, se concentra en esa parte, siendo que precisamente las instrucciones o los protocolos señalan que tienen que dispararse en las piernas. Pero la mayor cantidad de las lesiones son del tórax hacia arriba. Entonces sí hay patrones. Otro patrón de comportamiento corresponde a disparar las bombas lacrimógenas. No puede ser tanta mala fortuna que les llegue, las personas han señalado que se las han disparado directamente. Yo no sé si otro patrón de comportamiento, a propósito del término de uso de los balines, la verdad eso no lo he podido verificar en detalle. Sí, probablemente esta situación ha permitido algo nuevo, el accionar conjunto de Carabineros de Chile y policías de investigaciones. Siempre están en disputa y ahora han podido actuar. Precisamente entiendo, han señalado que ha habido igual disparo de perdigones y algunos de ellos han sido por policía de investigaciones, porque Carabineros no lo puede hacer, en operativos conjuntos donde cubren en definitiva a Carabineros. Me alegro que por fin hayan podido hacerlo, lamento que haya sido bajo esta circunstancia. Muchas gracias. Quiero consultar si estamos en la situación de la sala, no sé, ¿alguien la sabe? ¿Lo vamos a consultar? Porque, sí, mientras tanto, la diputada Sofía Cid y el diputado Gastón von Millenburg. Gracias, presidente, y por su intermedio, no sé si señorita o señora Inés, gracias por estar acá. Quiero hacer una consulta, me gustaría saber, además de los testimonios que usted nos ha relatado, ¿en qué está cada uno? Ya, porque también es importante hacerle seguimiento.
y si cada uno de ellos va de la mano con denuncias formales, porque eso también es súper importante tenerlo, es decir, hacerle seguimiento. Por supuesto, nosotros tenemos en este minuto, Sí, para que se quede grabado. nosotros tenemos en este minuto alrededor de un 10 a un 15% de querellas presentadas. El resto son querellas que están en proceso de redacción para poder presentarlas. La verdad es que la determinación es presentar querella, no denuncia solamente. ¿Por qué? Porque la querella nos permite tener un accionar un poco más activo respecto de la causa propiamente tal, solicitar diligencia, estar mucho más pendiente que si solamente se hiciera alguna denuncia. En algunos casos sí, un número importante, decidimos hacer denuncia solo con el objeto de que el actuar de la unidad de víctimas de la Fiscalía pudiese partir más rápidamente, a objeto de que se pudieran ser derivadas al servicio médico legal. Pero en ellas, como ya se generó un RUC de esa causa, nosotros nos vamos a querellar en esa causa que ya tiene la denuncia abierta. En otros casos, hay casos que el Instituto de Derechos Humanos se ha querellado, pero por la reglamentación del instituto, ellos no lo hacen a favor de la víctima, no representan a la víctima directamente. En esos casos, nosotros vamos a representar a la víctima en algunos casos que tenemos duplicados. Por ejemplo, les decía de la chica que fue golpeada con la bomba lacrimógena en este sector, no recuerdo si el lado izquierdo o derecho, de su oído. El instituto va a presentar una querella y luego que el instituto la presente, nosotros ya conversamos con las familiares, nosotros nos vamos a sumar a esa querella. Okay. Diputado Gastón von Mühlenbrock. Gracias, presidente. Muy breve, aprovechando su experiencia, en el actuar de Carabineros, ¿dónde está la frontera en que dice esto es permitido, está resguardando el orden público en un Estado de Derecho? ¿Y dónde pasa esa frontera y comienza las violaciones de los derechos humanos? Uno podría pensar que, perdón, ya tendré costumbre, uno podría pensar que se trata de una línea delgada, pero la verdad es que no es una línea tan delgada. El problema, y lo señaló también Human Rights a propósito de su informe, y es una cosa que todos podemos notar, es la falta de preparación de Carabineros de Chile. De verdad necesitan ser reformados completamente. Tienen cursos que son muy cortos de formación. Hago presente también que yo me dedico al ámbito académico. La Escuela de Carabineros ni siquiera está acreditada a su proceso de formación. De hecho, las otras ramas sí tienen acreditación de su proceso de formación. Ellos ni siquiera tienen acreditado su proceso de formación. Entonces, evidentemente habla de un problema de fondo. ¿Y cuál está? Seguir estrictamente sus protocolos y seguir ampararse también en aquello que está establecido en la Constitución y las leyes. Ellos, más que nadie, deben precisamente conocer aquello. Si el problema no está en detener a una persona y que alguien pueda quedar con una detención por la esposa en la mano. Yo creo que, de verdad, Carabineros de Chile sabe perfectamente que no puede disparar un balín a corta distancia porque va a producir daño y que eso es una violación a un derecho fundamental. Es que si no lo sabe, es grave. Y tiene que ver con el tema de la falta de formación profesional, porque quiere decir que tenemos a policías sin formación en las calles. Y esa situación es muy, pero muy grave para todos nosotros. Porque el cuestionamiento ¿es posible mantener el orden público sin violar los derechos fundamentales? Es que si no es posible mantener el orden público sin violar los derechos fundamentales, nos vamos mejor todos para la casa. Yo, ustedes, todos. En otras partes del mundo sí se puede hacer y hay casos donde se violan los derechos humanos, pero son casos aislados, realmente casos aislados, no como el meme que circula en redes sociales que dice caso aislado número 1, 2, 3, 4. Acá no son casos aislados, acá son situaciones que se han producido de manera generalizada. Y a Carabineros de Chile se le ha hecho presente la situación. Ellos mismos han iniciado sumarios en contra, en el fondo, digamos, de ellos mismos para poder determinar ese tipo de responsabilidad. Entonces, es grave y yo creo que tiene que ver precisamente con la falta de preparación de Carabineros de Chile. Y también con algo que es una falsa ilusión, que nos hicimos todos, y me hago parte de eso, que es la falsa ilusión de respeto a los derechos fundamentales. Acá en Chile hemos vivido con esa falsa ilusión de que todo estaba bien, de que tenían unos cursos de formación de derechos humanos, que aquí en Chile se respetaban los derechos humanos, situación que no es así, y que probablemente a nosotros nos ha tocado un poquito más de ser que nos sacó de nuestra cotidianidad. Y en eso también yo hago el mea culpa desde la comodidad de vivir acá en la quinta región. Este mismo tipo de situaciones con menores heridos de esta forma, con heridas de perdigones, ocurren en la Araucanía durante mucho tiempo. Y no ocurrió solo a propósito del gobierno, ni los gobiernos de Sebastián Piñera. Vienen ocurriendo
bastante antes, desde el retorno a la democracia, y eso es responsabilidad no de este, sino de todos los gobiernos. ¿Y se han violado los derechos humanos? Sí. ¿Chile ha recibido condenas internacionales por las situaciones ocurridas en la Araucanía? Sí, la Corte Interamericana lo ha hecho varias veces. Pero también nosotros decidimos taparnos los ojos porque resulta mucho más cómodo. Este estallido social a todos nos ha sacado de la comodidad, y alguna de las personas que ha sacado incluso ha sido a mí. Muchas gracias, señora Inés Robles. Le agradecemos mucho su presentación y esperamos poder contar con los documentos Por supuesto. que nos, para que se lo haga llegar a Se la los voy a Secretaría. hacer, se los ¿no? voy a hacer llegar a la Secretaría. Muchas gracias. Hasta luego. El orden en este momento que dice que nos queda una media hora para a 25 minutos para la sala, y podríamos en ese intertanto escuchar al señor director de Transporte Público, si les parece, sin interrupción. Para que... Claro, ok. Muy bien, pues. Entonces, damos comienzo a la segunda parte de esta sesión. Quisiera pedir al señor director de Transporte Público, señor Fernando Saca, que tiene alguna presentación, ¿sí? Sí, que encienda hasta el sentido, que por favor se presente con nombre y cargo para registro de esta sesión, por favor. Muy buenas tardes, honorable comisión. Mi nombre es Fernando Saca. Yo soy el director de Transporte Público de la ciudad de Santiago. Soy ingeniero civil y dentro del rol que yo tengo en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, les voy a contar un poco acerca de los hechos sucedidos, a contar del estallido social del día 18 de octubre del presente año. ¿Se puede pedir por adelante también? Vamos a ver si podemos bajar en la intensidad de la luz, que se hace centralizadamente. Ahí está. Ahí se alcanza a ver, parece. Gracias. Bien. Bueno, adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Un poco de contexto. El sistema de transporte público de la ciudad de Santiago entrega servicios de transporte y de movilidad a más de 5 millones de personas, ¿ya? Dentro de eso están servicios en buses, servicios en metro y servicios en tren central. Los tres modos integrados funcionan conjuntamente para poder entregar las mejores facilidades a las personas de moverse desde un punto a otro. Y antes del estallido, nosotros veníamos haciendo varias acciones para poder mejorar el transporte público en la ciudad de Santiago, que quiero dejarla un poco como contexto para que ustedes vean qué es lo que veníamos trabajando y después del estallido con qué es lo que hemos continuado en forma paralela. Lo primero es que el año 2018 se acabó un contrato, el contrato más caro y que prestaba el peor servicio en la ciudad de Santiago, que era Alsacia. Los servicios se reasignaron, mejorando la frecuencia y la regularidad. ¿Qué significa la frecuencia y la regularidad? La frecuencia es la salida de los buses directamente de los terminales. Es decir, al mejorar la frecuencia, estamos mejorando la cantidad de buses en oferta para las personas. Y la regularidad es cada cuánto tiempo pasan por un paradero, y así los tiempos de viaje de las personas se pueden ver mejorados, disminuidos, y también pueden llegar más temprano, de esta forma, al final del día a sus casas. Además, se implementaron 40 paraderos digitales en el corredor de Grecia, que la fecha final para entrega de estos 40 paraderos digitales era a fines de este mes de noviembre. Lamentablemente, ese proceso en estos momentos está más bien en un stand-by, está paralizado, ya que, como les voy a mostrar un poco más adelante en la presentación, muchos de los paraderos del sistema se han visto vandalizados, y para no tener estos paraderos digitales de alto estándar para las personas vandalizados, decidimos tomarnos un tiempo hasta que se pueda tranquilizar todo lo que está sucediendo en la ciudad. Además, se llegaron 386 buses eléctricos para los corredores Alameda, Grecia y Vicuña Maquena.
se estaba iniciando un plan de gestión de flota. ¿Qué significa esto? Monitorear de mejor forma lo que es la operación de buses en la superficie. Llegaron 610 buses ecológicos para el sistema también. Además, habíamos presentado junto a la ministra Gloria Hood un plan de mantención de 9.300 paraderos en diversas comunas de más bajos recursos, enfocándonos fuertemente en mejorar no solo la calidad del transporte de las personas, sino que también la calidad en la espera que tienen cada una de esas personas. Después estamos hoy en día en una marcha blanca de aplicaciones para móviles red. ¿Qué significa esto? Que la carga de la tarjeta VIP no se realice directamente en las estaciones de metro, evitando así un tiempo de trayecto a las personas y que puedan hacerlo directamente desde la nube. Y finalmente estábamos en la tramitación de las bases de licitación de suministro de flota, las cuales ya tomaron razón y hoy día están en el proceso de compra de bases para ya la próxima semana empezar el proceso de consulta de quienes hayan comprado estas bases. Bueno, el estallido social se gatilla el día 18 de octubre, gatillado por esta alza de tarifa de los 30 pesos en metro. Tenemos claro que hay un fondo mucho mayor y que esta fue como la punta del iceberg. Pero desde el día 18 de octubre hemos visto cómo en una primera semana de operación 41 estaciones de metro han sido quemadas. Más de 35 buses en total han sido quemados, más de 3.000 buses han sido vandalizados, más de 200 conductores han sido agredidos y todo el sistema completo ha tenido un perjuicio directamente en la movilidad de las personas. ¿Qué significa esto? Que las personas han visto cómo sus tiempos de viaje en ciertos casos se han duplicado, se han triplicado y en otros casos se han cuatriplicado. Una persona que antes se demoraba 20 minutos, por ejemplo, desde San Pablo hasta Tobalaba, hoy día se está demorando 70, 80 minutos. En esta primera semana de operación, como estaba diciendo, 41 estaciones de metro quemadas. Los primeros días, Metro operó solamente 21 estaciones en la línea 1, de un total de 136. Ojo, línea 1 es la gran arteria del sistema de transporte público de la ciudad de Santiago. No hay ninguna forma de entregar la capacidad en superficie cuando una línea de metro falla. Es imposible. El claro ejemplo que la ministra y que yo también siempre entrego es para equiparar la oferta de, por ejemplo, la línea 4 desde Plaza Puente Alto hasta Tobalaba, se necesitarían 14 pistas exclusivas con 14 buses de capacidad de 100 pasajeros, al mismo tiempo saliendo cada 2 minutos llenos. Estructuralmente la ciudad de Santiago no tiene esa capacidad vial. Durante esta primera semana de operación se activaron más de 420 buses de apoyo entre ese servicio. La operación, para que ustedes me puedan entender un poco la complejidad que vivimos, es que si bien la operación intentamos extenderla de las 7 a las 20 horas, los buses en la primera semana solo pudieron operar hasta las 14 horas por la cantidad de manifestaciones que, independiente del color de la manifestación, en el sentido de si fue con vandalismo o sin vandalismo, había un riesgo grande que era los conductores del sistema de transporte público de Santiago. Ellos tenían un susto gigantesco de qué es lo que les podía suceder cuando se vieran con estas aglomeraciones. Y así es como lo vimos el sábado 19 de octubre. Habían barricadas, habían desvíos, estratégicamente puestos para que, por ejemplo, 4 buses se dispusieran en Diagonal Paraguay, los cuales los 4 fueron quemados al mismo tiempo. Y se hizo como, en cierto sentido, era como una imagen de, aquí estamos golpeando en cierto sentido el sistema de transporte público de superficie. Día a día fuimos regulando los horarios y, como ya dije, bueno, ahí está la imagen de los 4 buses quemados en Diagonal Paraguay.
hay 35 buses quemados, hay una pérdida de 8,6 millones de dólares en costo buses, 21.000 personas se dejaron de transportar al día y el 72% de los buses quemados desde el 18 de octubre sucedieron el 18 y 19 de octubre. Los quemados. Solamente el 18 y 19 de octubre, viernes 18, sábado 19, se quemaron el 72% de estos 35 buses. Y aquí un poco la cronología de los eventos es cuando se publica el decreto de la nueva estructura tarifaria, después el 14 de octubre se registran las primeras evasiones masivas, y después, como pueden ver en el gráfico, 18 y 19 de octubre, no se ve claramente ahí el eje X, que esas son las fechas del 18 y 19 de octubre, está gran parte de la cantidad de buses que fueron quemados, después se decreta el estado de emergencia y toque de queda, en donde solo tuvimos un bus quemado en esos días, y después del cese de estado de emergencia vuelven a quemar, después el 7 de noviembre con el llamado paro nacional vuelven a quemar, después llamado a huelga general nacional el 12 de noviembre se vuelven a quemar buses, y para contextualizar, ayer nos quemaron 3 buses más. Entendamos que cada bus quemado es menos capacidad de transporte para las personas. Okay. En términos de daños y agresiones, como he dicho, son 274 conductores agredidos, más de 3.000 buses vandalizados. Normalmente un bus para ser puesto en operación, una vez que fue vandalizado, en términos de reparación, se demora 24 horas. Y dentro... Tenemos un problema que están llamando a votar, queda al menos una palabra, y tendríamos que interrumpir, y si lo tienen a bien, nos esperan, y volvemos. Esperaremos acá, en presidente. 15 minutos. ¿Ah? Ya. Porque tenemos que estar en esto. Así que Quedan solo 2 oradores. quedan 2 oradores, entonces suspendemos por 15 minutos, veamos cómo nos va en la sala. ¿Ah? Gracias. ¿Ah? Muchas gracias. por la- Iniciamos la sesión. Le agradecemos por su paciencia al señor Fernando Saca y le ofrecemos continuar con su exposición. Exactamente. Muchas gracias, Puede presidente. bajar la luz. Bueno, recapitulando, les estaba contando que ya llevamos más de 3.000 buses vandalizados, 274 conductores agredidos y 35 buses quemados. Acá quiero destacar, en base a las agresiones que han recibido nuestros conductores, el apoyo que hemos tenido a cada uno de esas personas que han mantenido, en cierto sentido, el sistema de transporte de la ciudad de Santiago. Entendamos que Metro es la parte estructurante, pero los buses son la capilaridad. Sin los buses no podemos llegar a todos los rincones de Santiago. Y en este caso, fueron los buses y los operadores de buses, los conductores, quienes pudieron mantener el sistema de transporte en superficie, entregarle un servicio a las personas, claramente de una forma que no nos gustaría, porque los tiempos de viaje se vieron afectados, pero en cierto sentido hay que también agradecer, hay que constatar el apoyo y también todo el esfuerzo que ellos han tenido. Y me quiero remontar al día 25 de octubre, el día viernes, en la mañana, cuando un grupo de trabajadores de la empresa Subus, debido a un incidente de un conductor que recibió un impacto de bala, que no está en una situación grave, sino que fue más bien superficial, y damos gracias de que haya sido así. Un grupo de sindicatos de la empresa Subus se fue a huelga el día viernes en la mañana, y junto a la intendenta Carla Rubilar en ese entonces nos juntamos con ellos para entender cuáles eran sus demandas, y aquí tengo una copia del acta del acuerdo,
donde quiero leer textualmente el primer punto que ellos solicitan, que es: las partes acuerdan un protocolo de comunicación directa entre la empresa y Carabineros de Chile que permita agilizar la respuesta en caso de contingencia que afecten a los conductores. Lo único que nos señalaron los conductores en todo momento fue tener un mayor resguardo, una mayor seguridad a la salida de los terminales, en trayecto, una mejor comunicación en aquellas partes donde se viese un mayor vandalismo, para que Carabineros pudiese actuar de forma más rápida y disipar estas aglomeraciones de gente. Aquí tengo una copia, la puedo entregar después. Si nos vamos al vandalismo por comuna, en 14 comunas de las 35 del Gran Santiago se han registrado quema de buses, siendo Santiago y Peñalolén las que lideran como las más afectadas. En Peñalolén se han quemado 9 buses y en Santiago se han quemado 8. Y paralelamente en 32 de las 34 comunas hemos visto algún grado de vandalismo en buses. Santiago, La Cisterna, La Pintana, Puente Alto, San Bernardo y La Florida superan en 100 las agresiones a los buses. Quiero destacar que también en el sistema de transporte público tenemos las estaciones intermodales. Una estación intermodal es donde uno puede ver conjuntamente dos modos del sistema. Una de las críticas del sistema de transporte público de Santiago es la estación intermodal La Cisterna, la cual abrió sus puertas el día viernes 25 de octubre. Yo ese día, a primera hora, conversé directamente con la concesionaria, los cuales no querían abrir porque no tenían el resguardo policial y de Fuerzas Armadas necesario para poder abrir las puertas, por el miedo que tenían a los saqueos, a los vandalismos. Y entendamos que la estación intermodal tiene puestos o paraderos para buses y también estación de metro. En base a los paraderos afectados, el sistema tiene 11.500 puntos parada, de los cuales un 22%, es decir, 2.529 refugios fueron dañados, y un 35%, es decir, 4.038 señales fueron dañadas. Esto desde el 18 de octubre. Si nos vamos a números, toda esta reparación va a costar aproximadamente 2.444 millones de pesos, efectivamente. Día a día nosotros hemos trabajado en una planificación de transporte desde el estallido social. Se hace una planificación en la mañana, se hace una planificación en la tarde, y diariamente le hemos prestado apoyo a Metro, a aquellas estaciones que no han estado aperturadas, con extensiones de servicio, con bucles que son buses adicionales para apoyar a las personas a poder movilizarse. Los horarios de operación de Metro en promedio han estado durante la primera semana entre las 7 y las 18:30, actualmente entre 6:30 y 21 horas, y los horarios de operación de Metrotren igual como son las de Metro, y finalmente la operación de buses ha sido de 6 a 18 horas durante la primera semana, y actualmente estamos operando de una forma más normal, dentro de la estabilidad que se puede, desde las 4:30 hasta las 22 horas, y después grandes servicios estructurantes por las grandes avenidas de Santiago, llámese Alameda, Grecia, Gran Avenida, Santa Rosa, Independencia. Pero durante la tarde hemos visto una dificultad muy grande para operar. En la mañana hemos llegado a un nivel de operación del 98%. Pero en las tardes hay veces que hemos tenido que acortar la operación a las 5 de la tarde por las manifestaciones, por los desvíos y por la cantidad de vandalismos que el sistema ha sufrido. Entendamos que detrás de los buses hay personas transportando personas. Y todos los vandalismos que se han visto en las calles de Santiago, lamentablemente han perjudicado a también esas personas que están tratando de llevar a aquellos que quieren llegar a sus casas o a sus trabajos. Y en ese sentido es que nosotros hemos trabajado constantemente con Intendencia, con cada uno de los municipios, para ver cuáles son los mejores horarios de operación. Y esto ha sido diario. El equipo completo del Directorio de Transporte Público Metropolitano y del Ministerio de Transportes durante los últimos 40 días ha trabajado incansablemente para
poder entregar un servicio. No de la calidad que nos gustaría, pero sí por lo menos un servicio para que las personas se puedan mover. Y finalmente, solo para cerrar, quiero señalar que acá va el acumulado de la cantidad de desvíos que hemos tenido que hacer durante los últimos 40 días, llegando a más de 20.000 desvíos. ¿Qué significa esto? Las personas no tienen certeza por dónde van a pasar los buses. No hay certeza. Y de verdad a nosotros nos encantaría poder entregarle una mejor información. A través de la nueva aplicación móvil que estamos haciendo, estamos enviando la mayor cantidad de alertas a través de Twitter. Incansablemente los equipos de comunicaciones han entregado la mayor cantidad de información posible a cada una de las preguntas que se han realizado. Pero si siguen las manifestaciones tal como se han dado hasta el día de hoy, lamentablemente no le vamos a poder entregar esa certeza a las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando Saca, director de Transporte Público Metropolitano. Ofrezco la palabra a los señores diputados. Gracias, señor En presidente. primer lugar, don Gastón von Mühlenbrock. Gracias. Por su intermedio, saludar a don Fernando Saca, director de Transporte Público Metropolitano. En su caso, cifras de agresiones a los choferes y a los pasajeros. Sobre todo violencia psicológica a los pasajeros, digamos, de los buses. Si quiere puede ir anotando porque son 3 o 4 preguntas, ¿no? ¿Cómo afectó a las personas la incertidumbre de no saber si iban a llegar a sus casas y cómo lo harían? ¿Ayudó esto el estado de emergencia? ¿Existió más orden y certeza? ¿Cómo lograron reponer el transporte? Los costos materiales y humanos que han tenido los actos de violencia. A ver si uno puede redondear porque usted tiró muchas cifras en general, digamos, pero lo más importante y lo más relevante. Y pudieron realizar su labor para el toque de queda, cómo funcionaron con los salvoconductos. Gracias, presidente. ¿Desea contestar el minuto? Ok. Gracias, diputado. Con respecto a la agresión de los conductores, lo que señalé, tenemos más de 230 conductores agredidos. Lo único que ellos están solicitando es seguridad. Nada más, para seguir operando. Ellos han tenido una disposición gigantesca para que el sistema de transporte de superficie pueda continuar su labor, que es entregarle un servicio de movilidad a las personas. Con respecto a los usuarios, no tenemos una cifra de cuántos usuarios hayan sido agredidos, ¿ya? Pero sí hemos visto el malestar en la gente por los tiempos de viaje. Por los tiempos de viaje y por la no certeza de si va a pasar o no va a pasar el bus. De repente había un paradero y de repente había medios que se enfocaban solo en un paradero y claro, había una manifestación al lado, había que hacer un desvío y los buses no podían pasar. Y lamentablemente los buses no podían llegar, no tenían cómo cruzar para llegar a ese paradero. Entonces han sido 40 días de mucha planificación dinámica para poder entregar lo mejor posible. Con respecto a cómo ayudó el estado de emergencia, técnicamente, efectivamente ayudó porque nos dio una certeza de una banda horaria hasta qué hora se podían entregar los servicios. Y con una real seguridad para las personas que trabajan en el sistema de transporte público, que son los conductores. Y también toda la gente de operaciones que está en los patios, en los talleres de mantenimiento, porque entendamos que más de 3.000 buses vandalizados es bus que tenemos que retirar de la calle, bus que tiene que entrar a taller de mantenimiento, bus que tiene que ser reacondicionado para volver a circular el otro día. Por eso yo decía que nunca pudimos llegar al 100%, que estuvimos alrededor del 98%, porque era mucho bus vandalizado que no podíamos sacarlo a operar. No íbamos a sacar un bus a operar con vidrios quebrados, era un riesgo, y no lo íbamos a hacer. Los daños que nosotros tenemos cuantificados hasta el día de hoy son 14 millones de dólares aproximadamente. Tengo entendido que el presidente de Metro estuvo hoy día aquí en la mañana. El número parece que asciende más allá de los 380 millones de dólares en Metro. Y la verdad que esto podría haber sido mucho más allá si no es por el apoyo que tuvimos directamente Carabineros cuidando la infraestructura crítica del sistema de superficie, que son los terminales.
Ustedes bien saben que estamos impulsando fuertemente la electromovilidad, y la electromovilidad es un puntal gigantesco para mejorar el transporte público en superficie y también para entregar un transporte más sostenible. Y en ese sentido, Carabineros ha estado muy comprometido y trabajando muy de la mano cada vez que nosotros lo hemos solicitado, porque de repente se han visto manifestaciones o grupos de personas que han intentado acercarse a estos terminales y por suerte no ha pasado a mayores. Finalmente, con respecto a la pregunta del salvoconducto, se hizo una muy correcta coordinación a través de Intendencia y con Carabineros para que cada uno de los conductores, personas que trabajaban en los patios, mantenimiento, operaciones, también la gente que hace aseo de los buses, pudiese tener su salvoconducto al momento y pudiese transitar durante los toques de queda correspondientes. Ofrezco la palabra a los señores diputados. Diputada Sofía Cid. Tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, agradecer a Fernando Sacas, no sé si, por estar acá hoy día. Han sido, 40 días muy difíciles para todo el país. Mira, me interesaría mucho si puedes colocar la lámina donde tú muestras el quiebre que hay entre el día 18 y 19, que es donde tú también nos dices que se quemaron el 72% de los buses que han tenido quemados al respecto. Por lo mismo, así, de acuerdo a ese gráfico, me gustaría saber a tu juicio si sirvió el estado de emergencia, si era necesario. Uno de regiones, yo lo veía por televisión, veía algo muy crítico, pero también me gustaría saber la visión que tenían ustedes en ese mismo momento, porque lo estaban viendo mucho más de cerca y además afectando a los choferes y a la gente que está usando los buses, ¿ya? El tema de los conductores, que hoy día te piden seguridad, ellos han especificado qué tipo de seguridad necesitan para poder seguir trabajando en forma tranquila, porque hemos escuchado mucho hablar de los derechos humanos y también uno se suma a la gente que ha tenido daños por enfrentamientos con Carabineros, por el tema de los balines. ¿Qué opinión tienen los choferes que están metidos muchas veces dentro de lo mismo? Porque ellos van con el transporte público de un lugar a otro y con estos cambios de ruta les puede haber tocado estar dentro de una manifestación pacífica originalmente que terminan en disturbios. Me gustaría saber qué es lo que opinan ellos que están día a día pasando por esto. Gracias. Adelante. Ahí está. Ahora sí. Gracias, diputada. Con respecto al estado de emergencia, yo creo que en un inicio fue súper necesario. Esos días había una criticidad gigantesca en base a cómo podían transitar los buses y también los horarios de término, entendiendo de que cuando caía la noche venía el mayor vandalismo. Entonces yo creo que el estado de emergencia, al decretar una hora, establecía a nosotros como parte técnica, como parte de planificación de transporte, nos dio una certeza y también poder comunicársela a la gente, a los usuarios y también a los conductores. Cuando los conductores nos pedían, necesito certeza, porque lo que sucedía día a día, cuando había una manifestación, de repente teníamos que acortar los tiempos, acortar la operación y llevarla a las 5 de la tarde, por ejemplo. Y al otro día no se veían manifestaciones, no se veían tanto vandalismo, entonces volvíamos a las 20 horas. Esa sensación de no tener seguridad hasta qué hora iban a operar, a qué hora iban a llegar a sus casas, cómo le iban a transmitir eso a sus familias, eso era lo que más a ellos les generaba, en cierto sentido, ruido. Así que este estado de emergencia, por lo menos, lo que nos entregó fue esa certeza. Nos dio una certeza. Ayer fue un día bastante complejo, muy complejo. Tuvimos 3 buses quemados, mucho vandalismo, y hoy día tuvimos que acortar la operación. Hace poco dimos la instrucción de acortar la operación porque no están las condiciones de seguridad para que los conductores se sigan arriesgando, sobre todo más allá de las 8 de la tarde. Si bien igual mantenemos turnos éticos, por decirlo de alguna forma, que es por las grandes por las vías estructurantes del sistema de superficie. Y ahí disponemos buses como a pedido. O sea, vemos a través de los UCT, en coordinación, con fiscalización, que son los otros programas del Ministerio de Transporte, trabajamos en conjunto y lo que hacemos es decir, ya, acá necesitamos un par de buses y nos coordinamos con Carabineros para el resguardo de esos buses. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cuál es el tipo de seguridad? Ellos necesitan
dos medidas. La primera medida es que los terminales estén resguardados. O sea, que ellos cuando salgan de su dependencia o cuando vayan a llegar a las instalaciones, puedan tener la certeza de que van a poder hacer su trabajo tranquilamente. No es nada más que eso. Ellos quieren trabajar y quieren hacer su pega tranquilamente. Y el segundo tipo de seguridad es que en caso de haber manifestaciones no pacíficas, sino que vandalismo, que exista la posibilidad de quizá algún móvil de carabineros cerca o también coordinado correctamente con los centros de operaciones en cada uno de los terminales de las empresas para poder articular de mejor forma cuáles son los desvíos, porque de repente, ¿qué es lo que sucede? Hay un desvío, pero nos encontramos con otra barricada. Y ahí es cuando, por ejemplo, lo de Diagonal Paraguay, fue que había un desvío por las marchas en las manifestaciones en Plaza Italia, llegaron a Diagonal Paraguay, los buses, se encontraron con una barricada y efectivamente sufrieron la quema en conjunto. Entonces, esas son más bien las dos medidas de seguridad que ellos están esperando y que nosotros hemos trabajado también incansablemente los últimos 40 días con Carabineros para poder entregárselo y con Intendencia. Gracias, Fernando. Quiero hacer una sola pregunta. ¿Ustedes vieron algún patrón común en las quemas de los buses? Acelerantes. La verdad, yo no he revisado y tampoco estoy al tanto si es que hay algún tipo de acelerante o no hay un tipo de acelerante. Creo que eso es más responsabilidad del Ministerio. No, claramente. Acá, o sea, lo que tenemos entendido es que en las estaciones de metro sí encontraron residuos de acelerantes, probablemente los buses también haya. La verdad que eso tiene que, Poder Judicial tendrá que ver paso a paso qué fue lo que gatilló toda esta quema de estos buses. Ahora, patrón hay en todos lados. Acá, más que un patrón, se ha hecho quema en varias comunas, donde el fuerte está en Santiago Centro y Peñalolén. Bueno, agradecemos. Diputado Boris Farrera, tiene la palabra. Sí, bueno, importante la información que nos entrega el director Fernando Saca. No le voy a preguntar nada sobre el contenido porque la verdad es que todavía le estoy dando vuelta a la relación del contenido con el tema de la acusación. Quería preguntarle sobre una imagen que tiene en la primera página, solamente por curiosidad, nomás porque aquí no se ve bien. En la primera con la portada. ¿Y la que viene? No, otra. Ahí. Esa imagen que tiene, es que no se ve bien de aquí. Es una imagen photoshopeada nomás, una imagen real. Photoshopeada así de que la arreglaron porque aparecen pórticos destruidos y detrás aparece gente, jóvenes principalmente. Entonces quiero saber si es una foto real o la hicieron así para dar algún mensaje, no sé. No. ¿Entendió la pregunta? Eso es una cosa. Y lo otro, que escuché también, lo último que dijo, que esperaba de que las movilizaciones no sigan o si no esto iba a empeorar. La verdad es que yo creo también de que es importante que eso suceda y para eso ojalá lo escuche el presidente que tiene en sus manos que eso pase. Eso, gracias. ¿Quiere responder? No, voy a responder la pregunta de la foto. No, una foto photoshopeada nunca entregar una foto así. Esta es una foto real de la estación de metro, de los primeros actos de vandalismo en las estaciones de metro, previo a la quema. Esto fue como el hito 1 cuando destruyen en ese video que hay, que yo creo que todos lo hemos visto, muy viralizado, en donde destruyen todos los baleadores, que al fin y al cabo es el medio de pago para el sistema de transporte público en el subterráneo que es metro. Ok, muchas gracias. Gracias, don Fernando Saca, director del... Perdón. Sí, por supuesto. Adelante, doña Sí, lo que pasa es que me preocupa mucho el tema de los trabajadores, porque al final hablábamos recién con la gente de Metro, que también ha sido un tema no menor para la gente que trabaja ahí, porque se expone a insultos, a golpes, a muchas cosas. Tú hablas de que ellos llegaban a un lugar a dejar los buses para luego volver a sus casas. Cuando la crisis tipo 8 de la noche, en realidad cuando se empieza a oscurecer, comienza todo este tema de los vándalos que andan en las distintas ciudades. ¿Cómo hace cada uno de los choferes después de dejar en el terminal? ¿Cómo lo hace para volver a su casa?
porque hay un tema ahí de seguridad también, no solamente de cuidar el bus, que también les preocupa a ellos porque es su lugar de trabajo, en estricto rigor. ¿Cómo lo hacen ellos para llegar a su casa, el tema de la seguridad? Eso. En el estado de emergencia está coordinado directamente con carabineros y con móviles para que tuvieran los salvoconductos para que los pudiesen ir a dejar a sus casas. Ahora, sin estado de emergencia, lo que se hace es que hay una coordinación directa de cada una de las empresas con servicio de transporte de ellos mismos, en cierto sentido con los furgones que ellos tienen, o bien con taxis o apoyo de otro tipo de radiotaxis para poder llevarlo a sus casas. Eso es como se está trabajando hoy día. En caso de que haya manifestaciones cerca de los terminales, lo que se busca es que por lo menos haya apoyo de carabineros siempre para que ellos puedan transitar y salir de estas instalaciones. O sea, eso es lo primordial. No, esto no ha sido... Esto no tiene... Hoy día el sistema de transporte público no tiene nada de normal. O sea, la demanda de trabajo que ha sido para todos los equipos que están, entendamos que el sistema de transporte público son más de 25.000 personas. Entonces, hay 25.000 personas que han trabajado para mantener una estabilidad y que la gente se pueda mover. Ahora, como dije anteriormente, esperamos que esto pueda ir disminuyendo. Quizás las manifestaciones pacíficas, mientras sean pacíficas, no vemos algún problema, pero cuando entramos a los vandalismos es cuando ya entramos en un problema grave. Yo, antes de cerrar, quería mostrar unas imágenes que teníamos, solo para que usted... ¿Se puede bajar un poco la luz? ¿Se puede bajar un poco más? Ahí, esos son los buses quemados de Diagonal Paraguay. Hay varias, pero un poco. No se ve bien. Son un par de imágenes. Ese otro bus quemado. Son pérdidas totales. Esto ya hay que... Aquí están bomberos trabajando para apagar el incendio de los 3 buses de Diagonal Paraguay. Y aquí vienen, o sea, aquí hay un banco de fotos muy grande que lo podemos dejar a disposición para que ustedes lo tengan. Y aquí están, bueno, ahí está la foto, es otra foto de los baleadores. Ahí está la foto, último minuto, un bus quemándose, otro bus quemándose, más buses quemándose. Hacían bajar a las personas y sí, estaban con gente, lo hacían bajar a las personas, al conductor. Algunos lo agredieron, otros no. En paralelo tuvimos buses secuestrados, que por ejemplo para el partido que hubo acá de La Calera con Iquique, en donde 3 buses fueron secuestrados por unos vándalos y fueron directamente a parar el partido. Fueron 3 buses secuestrados del sistema de transporte público. Ok. Bueno, ahora sí que le agradecemos mucho a don Fernando Saca, director del Transporte Público, por su presentación. Yo creo que sería bueno le agradecemos su presentación. Queda liberado, muchas gracias, ha sido una presentación importante. Quiero que tomemos algunos acuerdos entonces ahora para ver cuál sería nuestra agenda, porque todavía no tengo claro si mañana, o sea, si el viernes sesionamos. Mañana, lo primero, acordemos lo de mañana. Mañana estaríamos citados en la mañana a las 11. ¿El secretario podría decirnos? Sí, de 11 a 1. De 11 a 1. ¿De 11 a 1? ¿Y quién viene mañana? Están coordinando el invitado. Todavía no hay seguridad. Estamos de definir, porque nos acaban de caer 2 invitados, así que estamos... Sí, por supuesto. Presidente, una sugerencia. Sí, como todavía no tenemos claro si vamos a trabajar el viernes o la otra semana, sigamos con la reunión de mañana en la mañana y mañana coordinamos el futuro. Y lo otro que me gustaría pedirle al secretario es la cantidad de invitados que tenemos para ver la cantidad de veces que tenemos que reunirnos también. Porque a lo mejor habría que citar más personas por cada reunión, porque tenemos plazos establecidos hasta la defensa y luego 6 días para el informe.
Entonces, no sé, estoy inventando, si tenemos 50 invitados, a lo mejor, aunque nos juntemos 24 horas al día, no vamos a alcanzar. Entonces, de repente, cada uno podría decir, ¿sabes qué? Mira, de todos mis invitados, dejemos esto fuera, para poder ordenarnos bien y poder escuchar todos los temas. Quiero hacer una sugerencia. Perdón, ¿me puede pasar? Sí. Yo creo que aquí ha habido presentaciones, unas que son para ratificar un hecho que yo creo que es cierto, que está ratificado, que es la violación de derechos humanos. Por otra parte, la presencia de ejecutivos del transporte público ha demostrado que hubo daño a la propiedad y que hubo también entorpecimiento y dificultad para el desarrollo del derecho a transitar y a llegar a su trabajo, etcétera. Hemos estado un poco débiles en la parte jurídica, desde el punto de vista que tuvimos a un abogado que habló respecto a la relación que hay entre estos hechos y la responsabilidad que podría tener el presidente de la República en estos hechos. Entonces yo sugeriría que, sabiendo que los hechos expuestos son dramáticos, muy fuertes en el tema de derechos humanos, que sin embargo, como el objetivo de esta comisión es determinar dos tipos de responsabilidades, políticas y jurídicas, que es que hubiera para las próximas sesiones un poco más el foco en ellos, si ustedes lo tienen a bien, tanto uno como los diputados de gobierno, como para que, por ejemplo, mañana viene de las pymes, ¿no es cierto? Sí. Que sería, digamos, seguramente para demostrar el daño que han tenido las pymes, que me parece importante también, para ver si mañana habrá algún representante que ustedes quieran poner, y después la próxima semana dedicarnos un poco más, aunque sea dentro de las posibilidades, al tema de expertos en derecho. Sí, presidente. Te ofrezco la palabra. Sí. ¿Cómo? Presidente. Sí, bueno, nosotros para adelante tenemos invitados juristas que van a hacer el tema como técnico, como dice usted. Pero antes igual también, así como quieren establecer ellos los daños, también nosotros queremos establecer ciertos hechos que no están todos descritos aquí, porque por ejemplo nosotros vamos a citar a la Defensoría de la Niñez para hablar sobre la violación a los derechos humanos de los niños. Tenemos también una abogada de ABUFEM, de un movimiento feminista, que también necesitamos hacer la relación de la violación a los derechos humanos, específicamente de las mujeres. Y por eso que creo de que debiéramos dejarlo como nosotros queramos enfocarlo, ustedes como quieran el enfoque que le quiera dar cada uno, y al final resolvamos de acuerdo a lo que queramos mostrar nosotros. Pero sí tenemos considerado nosotros invitados que establezcan el tema jurídico, como dice usted, o técnico sobre esto. Muy bien. ¿Presidente? Sí, los dos primero. Insisto, presidente, sería después. interesante saber la cantidad de personas que están en la lista, los días que tenemos para citar, porque puede ser lo que repito lo anterior. De acuerdo a eso, puede que nosotros cada uno pueda buscar gente de su lista sabiendo los espacios que hay de escucharlo, por un tema de plazos. Eso. Secretario, ¿tiene alguna forma de organizar? Vemos lo que tenemos. Perdón. Nosotros hemos tomado contacto con todos los invitados que ustedes nos han sugerido y hemos coordinado las sesiones de acuerdo a la disponibilidad de ellos. Sí. Por ejemplo, nosotros para mañana teníamos, junto con la de los pymes, teníamos al director del INDH, pero nos acaban de confirmar que canceló. Que puede la próxima semana. Que puede la próxima semana. También nos canceló. La Cruz Roja también nos acaban de cancelar. Entonces hay una cierta dificultad de poder coordinar con ellos. Como lo más probable es que la próxima semana sesionemos en Santiago, va a ser relativamente más fácil coordinar con los invitados. Entonces estamos tratando, muchos de los profesores de Derecho o abogados han confirmado para la próxima semana, pero no para estos días. Presidente, ¿y si dejamos una semana de harto trabajo la próxima semana y no hacemos nada hasta el lunes, por ejemplo, en Santiago? ¿No? El lunes se cumple uno de los plazos, donde va a empezar a aparecer la defensa acá, entonces no vamos a tener espacio. Yo creo que igual deberíamos aprovechar mañana. Yo creo que igual con toda la lista de gente puede que venga alguien más. Es que mañana podemos hacer
porque tenemos las pymes. Sí, perdón, y la próxima semana, por lo que uno escucha en los pasillos, deberíamos trabajar martes y miércoles acá, es decir, podemos seguir con la y tener el día lunes y tal vez el jueves y el viernes, no sé, en Santiago. Presidente. Perdón, quiero darle la palabra a Gastón Fonbino y de ahí para que nos coordine. Gracias. Yo lo que quería, digamos, sugerir, como efectivamente hasta el momento no sabemos si se va a funcionar el viernes, si se va a funcionar semana distrital, no va a haber semana distrital, lo vamos a ver quizás en las próximas horas. Pero para ir despejando, vamos a tener que hacerlo así por el momento, digamos, para ir despejando lo que es ya mañana en la mañana, que es de 11 a 1 a las 13, fijo, 13 mañana horas. tenemos un invitado. Yo le quiero sugerir que, independientemente que obviamente usted está como presidente y hemos tratado siempre de ir teniendo como balanceados los invitados, pero siempre el juicio de eso, por el caso mío, digamos, yo no pongo un problema que de repente se ocurre que hay 2 invitados que invitó el diputado Barrera, vendrán los 2 diputados, el diputado Barrera, así que no pueden en ese momento la otra persona. ¿Ah? Sí. Pero en el fondo es no perder el tiempo, me refiero, que no que de repente que es un invitado y le demos 2 horas a un invitado, en ese sentido yo no voy a poner ningún tipo de problema, o sea, si de repente se da, algunas veces se puede dar por un lado, como se puede dar para otro lado, pero lo importante es que hay un plazo fatal que el secretario nos dijo que el domingo 8, tengo entendido que termina El plazo fatal. el informe nuestro, entonces eso me preocupa. Ok. A ver, para Sí, lo que pasa concluir, es que le damos la palabra al secretario. quiero recordar que al inicio solicitaron ustedes más o menos tener noción de cuáles son los plazos que se nos vienen. A ver, el día lunes es el plazo, vence el 10º día para el presidente de la República contestar la acusación. Al día siguiente empieza a correr los 6 días que tiene la comisión para debatir la procedencia o no procedencia de la acusación constitucional. Entonces tendríamos nosotros sesiones de martes hasta sábado o domingo para debatir. Les recuerdo de que el procedimiento habitual en las comisiones de acusación es dejarle un día a la defensa para que haga la exposición de la contestación de la acusación, lo cual, si vamos a trabajar de lunes a viernes, sería el día viernes. Y ahí inmediatamente la comisión procederá a votar su propuesta, si recomienda aprobar o recomienda rechazar la acusación. Recuerdo además que la comisión no se pronuncia sobre la cuestión previa. La cuestión previa es exclusivamente para la sala. La comisión solamente se pronuncia sobre la procedencia o improcedencia de la acusación. Entonces, sí, ok. claro, yo les sugeriría que estos 2 días que quedan nos permitan a nosotros ver cómo llenar el espacio con invitados el día jueves. Mañana. Programar posiblemente para el día viernes es que va a haber una sesión de sala aquí de la Cámara en Valparaíso, porque todos ustedes van a estar acá, y de ahí estructurar toda la agenda de la próxima semana. Pero ir viendo nosotros cómo llenar los invitados. Como decía, el diputado Barrera, si el lunes tenemos sesión, o sea, no tenemos sesión y vamos a trabajar en Santiago, que sea bastante extensa, de las 14 a 19, o no sé, pero que en el fondo sean el equivalente a un día en la mañana y un día en la tarde nuestra acá. Se puede programar con unos 4 o 5 invitados, por ejemplo. A eso hoy, y yo encuentro muy buena idea el diputado Barrera. Ok. Pero denos la facultad a nosotros. Acordado, mañana coordinar. decidimos lo final. ¿Ok? Sin más, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se suspende.